A los presentes y bienvenidos a lo que están de forma virtual. Es una gran alegría para nosotros, una vez más, abrir el Seminario Anual de Escuela. En esta ocasión vamos a escuchar a Lorena Hayes, psicoanalista, miembro de la Escuela Freudiana de Montevideo, y luego va a leer su trabajo Karina Olivera, psicoanalista, AME de la Escuela Freudiana de Montevideo, y como lectora, con gran alegría y honor, recibimos a una amiga de la casa, Liliana Donsis, AE y AME de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Bueno, le damos la palabra a Lorena. Gracias, Dani. ¿Se escucha ahí bien? Sí. Bueno, empiezo. Centraré mi trabajo en la importancia del lazo social en su vertiente, podríamos decir, más positiva, la del amor, en el sentido de la importancia que el otro tiene en la vida. Desde el nacimiento necesitamos del otro, nos formamos a partir de este y nuestra subjetividad se construye a partir de ese vínculo. Los tiempos iniciales de la vida del humano están caracterizados por el desamparo provocado por su prematurez, que lo ubica en un estado de dependencia absoluta del otro para la supervivencia. Freud, en su conceptualización de la Hilflosigkeit, denomina al estado originario del sujeto como el desvalimiento constitutivo que atraviesa y estructura su existencia. El amparo que el otro ofrece, preocupación maternal primaria, como lo había teorizado Winnicott, irá trascendiendo los cuidados corporales. Es a través de la madre, o quien cumpla dicha función, que se efectuará la subjetivización del humano por vía de la voz, la mirada y los gestos, dando consistencia al cuerpo. Es decir, es por la vía de la pulsión, a través de demandas amorosas u hostiles, que el ínfas va construyendo una consistencia que pueda sostener una estructura. De este modo, es a través del otro, con mayúscula, que el sujeto hace su entrada al lenguaje y serán los efectos de la función significante los que determinen a ese sujeto. Isidoro Beck, en Estructura y Transferencia, en la serie de la psicosis, dirá que es en el otro primordial, que es la madre, donde se funda la pulsión apuntando al inconsciente y a la fantasía. Es decir, no solo nos diferenciamos del animal porque hablamos, sino también de la manera en que despierta la sexualidad en el cuerpo y que, en nuestro caso, requiere de la demanda del otro. Continúa la cita. Los cuidados suponen un otro que los proporciona, acudiendo con su deseo y con su goce. Termina la cita. Por tanto, como precisa Lacan, el lugar de la pulsión no se funda en la biología, sino en la demanda del otro. Entonces, si el otro primordial es el agente que proporcionará amparo, en el devenir del sujeto humano, los lazos, la sociedad instituida, la creencia religiosa, para muchos la ciencia y los diversos grupos de pertenencia e instituciones ocuparán ese lugar. Todos ellos impregnados por un mundo simbólico que aporta sentido al sinsentido de base que habita la psique humana. Todo lo cual proporciona un bienestar mínimo necesario para el investimento de la vida. Es así que desde el amor, en todas sus caras, la presencia del otro implicará para el ser humano un lazo con la vida. Desde los griegos, la amistad es considerada como una de las grandes formas de amar. Sócrates, por ejemplo, afirma que la amistad es el centro de su vida, y en el Lysis dirá que la amistad descansa en el amor y se regula por la virtud. Aristóteles, por su parte, dedicó a la amistad de manera sistemática gran parte de su teoría de la ética, y dirá que el amigo, basado en la virtud, es el único amigo. La amistad, dirá Aristóteles, de los hombres mejores es la que se da sobre la base de la virtud, mientras que la amistad de la mayoría es una amistad por utilidad, y la amistad por placer se da entre personas toses y vulgares. Para Epicuro, la amistad llega a ser un procedimiento sistemático y, sobre todo, un fundamento organizativo fundamental para la posible convivencia en comunidad. Lacan, en el Seminario 24, presentará las cosas con sencillez al decir, a pesar de todo, hay que ser sensatos y darse cuenta que la neurosis se sostiene en las relaciones sociales. Y este lazo social ocupará un lugar diferente pero fundamental para cada estructura. En psicoanálisis, el lazo social se define en términos de discurso, en tanto el discurso es el regulador del goce en todo el lazo social donde está inscripto el sujeto.
En este sentido, y citando Lacan, un discurso no puede sostenerse por uno solo. Uno, entonces, en tanto tomado por un discurso, está abierto al otro, depende del otro. Freud, en su texto Lo ominoso, relata la anécdota de un niño de 3 años a quien escuchó decir desde la habitación donde lo habían encerrado: «Tía, háblame, tengo miedo porque está muy oscuro». A lo que la tía responde: «¿Qué ganas con eso? De todos modos no puedes verme». «No importa», replica el niño, «hay más luz cuando alguien habla». Ese es ese otro, ya no solamente el otro primordial, sino el semejante, que se torna fundamental para la vida. En otra dimensión del lazo tenemos el ejemplo del vínculo entre Freud y Fliess, que no sería para Lacan solamente el de una amistad entre pares compartiendo el mismo saber, sino que se trataría de un amor del mismo orden que aquel que se instalaba con sus pacientes, es decir, una transferencia. Allí donde Freud le suponía un saber a Fliess, ese otro, en cierto sentido inventado, sujeto supuesto al saber, en el que se apoyó para vehiculizar sus teorizaciones. En un análisis, sin embargo, fundado por el amor de transferencia, la partida analítica se juega de a dos, a condición de que haya un solo sujeto. Es allí donde Lacan, en el Seminario 7, enfatiza que, abro la cita, el analista es menos libre en aquello que denomina estrategia y táctica, a saber, su política, en la cual haría mejor en ubicarse por su carencia de ser que por su ser. Termina la cita. Tiempo donde aparecerá la expresión deseo del analista. En el Seminario de la Transferencia, Lacan dirá que la función del amor es la más profunda, la más radical, la más misteriosa de las relaciones entre los sujetos, para luego, en el Seminario 20, precisar que el amor suple la inexistencia de la relación sexual. La práctica del psicoanálisis determina un lazo que se hace discurso, y por esa misma vía se incluye la dimensión, se incluye la dimensión social de dicho lazo. De ahí la importancia del trabajo entre analistas, promovidas por las transferencias de trabajo que se van generando. Allí donde quien trabaja como analista, en trabajo con otros analistas en una escuela y desde una posición analizante, se topa con la castración y por tanto con la oportunidad de ser reencauzado en su deseo. El desafío es darle lugar al otro incluso en sus diferencias, en lo que el otro tiene de extranjero para el sujeto. Julia Kristeva propone pensar al extranjero desde la pregunta: ¿cómo aceptar al otro, al diferente, al migrante, si no nos reconocemos primeramente como extranjeros a nosotros mismos? En palabras de Nietzsche, soy lo más cercano y lo más lejano a mí mismo. Lacan, por su parte, en el Seminario 18, introduce el concepto de lo éximo para pensar en aquello que está más próximo, sería lo más interior, sin dejar de ser exterior. El concepto de extimidad es un modo de decir que lo exterior está presente en el interior, y lo íntimo es otro, con mayúscula, percibido como un cuerpo extranjero. Será en el análisis donde la función del analista venga a ponerle un límite al vínculo que ese sujeto tenga con el gran otro, con sus demandas y sus goces, para que se favorezca cierta separación que permita que sea interrogado y por tanto redefinido, dando lugar a la emergencia del deseo singular de ese sujeto. Para Lacan, el deseo tiene lugar en esa repercusión que surge de articular el lenguaje al nivel del otro. Es el punto en el que el análisis permite reorganizar, reordenar, y que en la existencia no todo sea tan mortífero. Pone límite al goce, y es ahí donde el otro pequeño abre la puerta a la pulsión de vida. Es en este sentido que podemos pensar el lugar que tiene el otro en la cotidianidad como un llamado a la vida, cuando el mal goce inunda de muerte. El otro, que tanto nos hace hablar, nos interpela y en el mejor de los casos nos convida a las ganas de algo, ese algo que está enlazado con el deseo y nos brinda la posibilidad de relanzarnos en su búsqueda. Bueno, hasta acá el trabajo y quería terminar con 2 citas, una de la película Into the Wild, que termina diciendo, no es spoiler, la felicidad solo existe si es compartida, y un poema de Idea Vilariño que se llama El encuentro. Todo es tuyo, por ti va a tu mano, tu oído, tu mirada. Iba, fue, siempre fue. Te busca, te buscaba, te buscó antes, siempre desde la misma noche en que fui concebida. Te lloraba al nacer, te
te aprendía en la escuela, te amaban los amores de entonces y en los otros. Después, todas las cosas, los amigos, los libros, los fracasos, la angustia, los veranos, las tareas, las enfermedades, ocios, confidencias, todo estaba marcado, todo iba encaminado, ciego, rendido, hacia un lugar donde ibas a pasar para que lo encontraras, para que lo pisaras. Bueno. Gracias, Lorena. Bueno, ahora pasamos a escuchar el trabajo de Karina Olivera. Bueno, gracias Lorena por el trabajo primero. La verdad que viene muy bien en estos tiempos que estamos viviendo. Bueno, agradezco a la escuela y a quienes nos acompañan esta noche. Es un gusto compartir la mesa con Lorena. En especial también agradezco a Lili Donsis, que aceptó tan gustosamente la invitación de participar esta noche en el SAE. El título de este ciclo del SAE pone sobre el tapete 3 elementos a partir de los cuales podemos situar algunos problemas que enfrenta hoy el psicoanálisis y pensar las variantes e invariantes con las que nos encontramos en la práctica. Voy a partir de una pregunta para poder pensar, reflexionar con ustedes sobre la subjetividad de la época. ¿Qué lugar para el sujeto en la era digital? La virtualidad ocupa hoy un lugar predominante en nuestra vida cotidiana. Vivimos en una era digital de hiperconectividad en la cual predomina la imagen en desmedro de la palabra. El sujeto se muestra para ser mirado y se mira a través de la pantalla. Hoy resulta impensable no estar conectados y la controvertida inteligencia artificial o digital concreta realidades que eran impensables o formaban parte de la ciencia ficción. ¿Recuerdan la película Her? Es una película de 2014, que sí la voy a spoilear, en la cual el protagonista se enamora de Samantha, el sistema operativo de su computadora. Hay una escena que se repite, que muestra a la gente caminando por la calle con su celular, a las personas caminando con sus celulares en la mano, sonriendo y hablando sola. En su momento, esta escena era futurista, sin embargo hoy forma parte de nuestra cotidianeidad. No estamos tan lejos de lo que plantea dicho film, se ha vuelto algo normal, mucho más después de la pandemia, el hecho de prescindir del cuerpo del otro, inclusive para el encuentro amoroso. Es algo que escucho a menudo en mi clínica. El psicoanálisis está inmerso en una contemporaneidad que traga al sujeto, sus vínculos y sus afectos. En lugar de, bueno, voy a proponer como 3 frases para pensar, tomando lo que plantea Nietzsche, Dios ha muerto, que Lacan lo retoma y dice Dios no ha muerto, Dios es inconsciente, y propongo una que es ni de Nietzsche ni de Lacan, sino del Indio Solari, que dice Dios es digital. Bien, algunos filósofos plantean, en relación a la era que nos toca vivir, a esta época, que pasamos de la biopolítica a la psicopolítica digital. Esto lo dice Byung-Chul Han, en la que se da una intervención en los procesos psicológicos inconscientes. El control social hoy está en manos del propio sujeto, que se expone constantemente en las redes, dando a ver cada cosa que hace, dónde está, qué le gusta. Zizek, por su parte, plantea que los chatbots son máquinas de perversión que manipulan el inconsciente. Bueno, esto como para ir pensando y también tomando en cuenta que va a haber un congreso sobre psicoanálisis e inteligencia artificial. El avance de las tecnociencias inciden en las redes sociales y en las aplicaciones, las cuales, como la moda, se reinventan y se sirven del discurso capitalista para operar desde una política hedonista y de estandarización que incide en los cuerpos y en el lazo social. En palabras de Byung-Chul Han, en La agonía del Eros, dice: hoy está en marcha algo que ataca al amor más que la libertad sin fin o las posibilidades ilimitadas. No solo el exceso de ofertas de otros conduce a la crisis del amor, sino también la erosión del otro, que tiene lugar en todos los ámbitos de la vida y va unido a un excesivo narcisismo de la propia mismidad.
El sujeto intenta colmar el vacío existencial que la propia época produce, pero a la vez está cómodo en su soledad. Se construye un avatar o un perfil, tanto para un juego en red como para una cita amorosa. Busca obtener los me gusta que le hagan creer que está en compañía, pero queda replegado en sí mismo en un goce autista y autoerótico, pues lo hetero y lo singular se borra. Hegemonía de un amor líquido e impotente que pretende burlar lo real, homogeneiza los lazos y sumerge al sujeto en la misma serie de los objetos de consumo que el mercado ofrece. De esta manera, el sujeto pierde sus rasgos diferenciales y pasa a integrar la serie de gadgets que el mercado oferta. Intenta taponar la diferencia entre el goce buscado y el goce encontrado, sin percatarse que sostener esa ansia es condición para desear, quedando sumergido en una insatisfacción constante. En la clínica con adolescentes observo que el lazo entre ellos está mediado por la pantalla. Se instaura una necesidad de aprobación digital de la cual depende la imagen de sí. Valgo tanto como la cantidad de me gustas y seguidores que tengo. Esos otros no tienen el estatuto de prójimo, son impersonales y anónimos. Se presentan idealizados y sin fallas. La lógica de Instagram, una de las apps más usadas por los adolescentes, se funda sobre la mirada del otro. Todo lo que hacen y muestran es para ser mirados. Hasta el descuido y lo espontáneo es planificado. Hay un culto a la imagen y una gran preocupación por la estética. Por un lado está el discurso que la propaganda difunde y la presión de quiérete a ti mismo. Y por otro lado, la necesidad de una alimentación digital diaria. Los cuerpos se presentan con características universales, se borran las diferencias y la propia imagen deja de reconocerse si no se usan los filtros. La posibilidad del encuentro con lo diferente y azaroso es sustituida por lo indiferenciable, controlable y calculable. La falta de tolerancia a la frustración, combinada con la búsqueda de un ideal de perfección que se le exige al otro, se vuelven contra sí mismo provocando soledad y, en muchos casos, y retraimiento. Obviamente que esto hay que ver, no es un para todos lo mismo, sino que hay que ver cuáles son los efectos y cuál es, digamos, la relación que el sujeto tiene, ¿no?, con las redes y estas cuestiones, cuál es el lugar que ocupa en su economía libidinal, si es propiciatoria o si no. El lazo social se produce si un significante aparece y mantiene velada una verdad que está más allá. La eficacia de un discurso se sostiene, paradojalmente, tanto por el discurrir como por el fracaso para decirlo todo, reproduciendo así una falta que el despliegue discursivo circunscribe y al mismo tiempo desmiente. El discurso produce su propia contradicción y tendencia a rebasar un límite que atenta contra el lazo social que genera y el imposible que fallidamente intenta vehiculizar. La discursividad es posible a partir de que el significante y funcionamiento del par ordenado S1, S2, que a su vez implica, a partir de este par ordenado que a su vez implica las funciones de corte y sutura. Es el movimiento, la circulación, lo que transforma el significante en discurso. En el discurso del amo, discurso del inconsciente, está implícita la articulación del par significante, la representación del sujeto y el lugar de la pérdida o lugar de la producción. Pero el discurso del capitalista perversea esta lógica. Su movimiento lo lleva a franquear el límite, lo cual degrada y deja sin vestiduras las características propias del discurso. Esa disociación que también muestra Lacan cuando escribe el discurso del capitalista, en esa escritura, bueno, hay una disociación del S1 y el S2, que trae como consecuencia que no se produzca el descompletamiento del saber que el S1 tiene a su cargo, ni tampoco la emergencia del sujeto. El saber desprendido de la verdad se hipertrofia. Al no estar comandado por el S1, queda sin ley que lo limite. Se detiene la rotación discursiva, se degrada el discurso y se corrompe la relación de objeto. Se apuesta al goce de una satisfacción absoluta. El amor se mercantiliza y deja de cumplir su función de hacer condescender al goce al deseo. Amor, deseo y goce se desanudan para el sujeto
y se produce la infautación del yo. Esto lo plantea Álvaro Couso en un cuaderno de la ESBA de psicoanálisis y la escena pública. La alianza entre el discurso de la ciencia y el discurso del capitalista produce estragos. Uno de ellos es que el cuerpo, en tanto aparato libidinal, queda capturado por una imagen sin fallas. Se pretende un arreglo ideal con el goce, desconociendo que el parletre está capturado por las redes del lenguaje y a partir de allí desorientado. Mientras el derecho y la ciencia intentan proclamar y regular el derecho al goce para todos, la relación con el cuerpo es lo que hoy se encuentra más problematizada que nunca. Hacer pasar el goce que se supone a un cuerpo por los desfiladeros del significante siempre es resistido por el sujeto y este rechazo lo constatamos en la clínica en diferentes medidas. El discurso capitalista se hace escuchar en la clínica. Sin embargo, más allá de que el sujeto se aliene y sea hablado por los significantes que cada época produce y oferta, nuestra práctica se sostiene en la función deseo del analista y es a partir de la transferencia que la realidad sexual del inconsciente se ordena en discurso. Una chica de 16 años, diagnosticada con TLP, trastorno límite de la personalidad, es derivada por su psiquiatra luego de haber tenido un intento de autoeliminación con la medicación de su madre. En la entrevista con la madre solo se escuchan quejas sobre su hija. Dice, vive pegada al celular, mirando anime todo el día, casi no sale con amigos y ahora le dio por cortarse, es como una moda. La chica dice en sesión, tengo ganas de morirme, me siento una mierda, mi madre solo ve lo malo en mí. Tiempo después trae otra preocupación, sus problemas con la comida y con su cuerpo. No le gusta cómo se ve y pasa de comerse todo a no comer. Cuando le pregunto si le gusta a alguien, responde, no se fijan en mí, no le gusto a nadie, igual no quiero una relación porque se comen unos a otros, pero después te gostean. En la jerga adolescente, comerse es besarse. Le digo, pero no estás respondiendo a mi pregunta. Te pregunté si a vos te gusta a alguien. ¿Vos te comerías a alguien? Se ríe y después dice que muy pocos de la clase le parecen lindos. El trabajo en análisis introdujo una terceridad en la relación especular madre-hija en la que estaba retenida. Empezó a relacionarse más con sus pares, puso el cuerpo para comerse y hacerse comer por alguno de los chicos que empezaron a gustarle y ante los cuales se inhibía. Su forma de vestir cambió y pudo hacerse mirar por ellos. Vivimos en una sociedad medicalizada y narcotizada, que no solo forcluye las cosas del amor, como bien plantea Lacan en el discurso capitalista, sino también la angustia que pone en juego una pérdida que da lugar a una ganancia, situar al sujeto con respecto a su deseo. El psicoanálisis, a diferencia de otros discursos, promueve el despliegue significante y la emergencia del sujeto. Le hace un lugar a la angustia en vez de adormecerla o medicarla, porque rescata su valor de guía en la transferencia, su valor de gozne entre goce y deseo. ¿Cuál es la posición del analista en presentaciones en las que ese valor señal de la angustia y el síntoma que interroga al sujeto se ausenta? ¿Cómo leer aquello escrito en el cuerpo o bajo la forma de actos? Freud plantea la existencia de otros equivalentes de la angustia cuando de neurosis actuales se trata y establece una diferencia con las neurosis de transferencia. También aporta algunas pistas cuando diferencia síntoma de ataque histérico, por ejemplo, el primero como fenómeno sustitutivo y el segundo como fenómeno reactivo, sin la retórica del inconsciente. En estos casos, en el lugar de la angustia aparecen signos no subjetivados que delatan el fracaso del deseo y su fragilidad. Me refiero a presentaciones que no siguen la secuencia temporal de lo reprimido y su retorno bajo las modalidades de la formación del inconsciente, del síntoma, del equívoco o del sueño. Sin embargo, no se dejan apresar por las etiquetas patologizantes que la época oferta, sino que como letras en souffrance, no sé si se dice así, permanecen en suspenso y buscan llegar a destino. Insisten hasta ser leídas.
Y en la medida en que no expulsamos de la cura aquello que no entra desde el inicio en la función y campo de la palabra, es posible ir armando una trama que abra paso al decir. De esta manera se habilita la transmutación de esas letras coaguladas en el cuerpo para que se tornen legibles. Esa lógica reclama al analista en otra posición, dado que el sujeto no encuentra disponible el recurso simbólico que le permita poner en palabras su padecer. La transferencia prepara el campo para la historización y la histerización del discurso, presta cobertura imaginaria que apantalla ese real que desborda y que deja al sujeto expuesto a una ventana que se abre hacia la nada. Nuestra práctica se orienta por una ética y política de lo singular que no retrocede ante lo real, propone un tiempo y un espacio que aloja al sujeto y su decir y lo rescata de esa ausencia feroz de la palabra. En este contexto, y para concluir, la apuesta que le queda al psicoanálisis, como plantea Lacan en la tercera, es continuar siendo un síntoma, o sea, aquello que se pone en cruz ante el discurso que ordena la época que nos toca vivir. Gracias. Gracias, Karina. Bueno, ahora pasamos a escuchar la lectura de Liliana Donces. ¿Estás muteada, Lili? Ah, está. Voy a buscar un agua y ya estoy. Bueno, acá ya está. Ya teníamos un vasito para alcanzarte, pero algo nos impide. La inteligencia artificial todavía no llega a poder hacer eso. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar compartiendo con los colegas y amigos de la Escuela Freudiana de Montevideo. Y después de escuchar estos dos textos tan interesantes, ¿por qué? Tanto el de Karina como el de la otra colega. ¿Por qué interesantes? Porque tienen una diferencia, anoté mucho, voy a ver si después puedo leer algo, ¿no? De esto, pero porque hacen una diferencia importante. Mientras que uno de los textos habla del esfuerzo por poner en su lugar el sujeto, darle una oportunidad al sujeto, el otro texto habla de la constitución del sujeto y en ese punto ubica el amor como lazo. Es muy interesante ubicar el amor como lazo, porque ahí no entra dentro de las categorías que Lacan propone para hablar del discurso como lazo social. Pone 4 elementos que van haciendo una rotación en 4 lugares diferentes y que después retoma Karina. ¿Qué es lo interesante de esto? Que el amor no es un lazo en sí mismo, no es un lazo de discurso, salvo en una sola ocasión, salvo en la obra de Lacan. No porque el amor no haga de enlace, hace de enlace. Lo que pasa es que cómo entra en el discurso el amor, porque, bueno, es algo que tenemos que seguir trabajando. Pero Lacan hace algo muy interesante y muy importante con el amor. Ubica el amor como un nuevo amor en el seminario Ancor para hablar de la transferencia. Entonces, es ahí en el nuevo amor de transferencia que el lenguaje entra en discurso,
Con lo cual tenemos un lugar para trabajar y estudiar de un modo importante del amor como nuevo amor en relación a la transferencia, y ahí vuelve, es uno de los pocos lugares según mi memoria, vuelve a retomar la cuestión de los 4 discursos y el amor, aunque el amor no sea un elemento de los discursos, uno de los ítems. Pero hay algo todavía, me parece a mí más interesante, porque el amor en la constitución del sujeto, ¿no? ¿Qué es, primero? ¿Qué entendemos por amor en el lazo de transferencial, ¿no? Porque ahí tenemos una diferencia. Voy a citar a un querido colega que este año se fue, que no está ya con nosotros, que es Gerard Pommier. Uno de sus primeros trabajos hacía una diferencia enorme o importante entre el amor corriente, el amor al hijo, al primo, al hermano, a la familia, al trabajo, al estudio, no, el amor corriente, del amor de transferencia, ubicando, es un texto muy antiguo de Pommier, ubicando el amor en la transferencia como un amor al revés, la otra cara del amor, si me permiten el título de la novela, la otra cara del amor, porque no es constituyente, sino que es atravesable. Hay que atravesar el amor de transferencia para su caída, mientras que el amor corriente instituye, tal como lo han explicado maravillosamente bien, que instituye la demanda, instituye el lugar del otro con mayúscula instituye la demanda, pero también instituye el lazo afectivo en Freud en relación al semejante. Y como está en relación al semejante, no todo es amor, pero sí podemos entender el amor y su contracara, la hostilidad. Entonces, entre la contracara como hostilidad y el amor amoroso, ¿no? Pero dentro de la esfera del amor corriente, vamos a ir situando que el sujeto del psicoanálisis. Quiero buscar algo de mis anotaciones, si me dan un segundo. Un minutito, a ver si lo encuentro acá. Un segundo. ¿No? Entonces, ese amor, que tengo acá, el trabajo de Lorena, ¿no? Tomar la perspectiva entonces del lazo social desde la perspectiva del amor, que fue su propuesta, nos lleva, como traté de hacer recién, a hacer esas pequeñas diferencias entre el amor corriente y el lazo social del discurso, que si sigo a Lacan, no lo voy a encontrar en el amor corriente, en el amor amoroso, eh, sino que lo vamos a poder ubicar en la transferencia, que implica precisamente que en el punto de llegada del final de la transferencia hay una caída del amor de transferencia, hay una caída, y en ese sentido, el amor en relación al lazo social y el discurso hace entrar el lenguaje en discurso en un análisis para que el amor de transferencia, motor y pivote de la cura, ¿no? De lugar, fíjense qué interesante, cae el amor de transferencia. ¿Para qué? Vamos a decirlo como lo dice Freud en algún momento, que decía que dos grandes valores del sujeto es el amor y el trabajo, ¿no? Y que tal vez esos sean destinos y cuestiones inusitadas de un buen análisis, de un análisis que progresa. Va a haber para el sujeto un lugar para el amor y un lugar para el trabajo. Con una definición de esas que daba Freud, de una simpleza total, como la otra pregunta que le hacen: ¿y para qué sirve un análisis? ¿Y qué dice Freud? Para hacer la vida más simple.
¿no? No sabemos qué es la vida más simple porque es la vida más simple para cada uno. Entonces, tenemos el amor de la demanda en la constitución del sujeto y me parece que Lorena agrega con mucha ductilidad y con mucha, de modo muy interesante, ¿no? Que, el, que también, digamos, nos permite pensar el amor como enlace para que se llegue a una posición amorosa diferente, diría menos neurótica, con goces parasitarios que puedan estar trabajados y atravesados para poder gozar del goce de la vida, pero de la vida más simple de la que hablaba Freud cuando decía para qué sirve un psicoanálisis. Tal vez incluso lo que estoy diciendo suene a promesas. Bueno, puede ser promesas. Miren todo lo que nos trae el psicoanálisis. Y yo, ya que citaron a Osvaldo Couso, querido amigo que ya no está, voy a decir una frase que le gustaba citar a Osvaldo, que es, ¿no? Yo digo, bueno, ¿cuántas cosas que puede proveer un psicoanálisis? Y Osvaldo, si estaría acá, me respondería, Lili, son promesas de amor. Y nosotras, sobre todo las señoras y señoritas, ya sabemos, ya tenemos, no sé si sabemos, tenemos alguna experiencia de lo que son las promesas de amor y para qué y cómo y en qué nos entusiasman. Es decir, hay una cara imaginaria del amor que la podemos situar como muy bien lo hace Lorena en relación a la demanda y al cuerpo que se erogeneiza, y ahí tenemos otra cara del amor, que se erogeneiza por la demanda del otro, que se manda de amor, es cierto, pero cuando se erogeneiza el cuerpo, no es solamente el cuerpo imaginario el que está en juego. Ahí hay un don, lo digo desde el seminario 4, que es un don simbólico del otro. Dona también una falta. Lo que dice Lacan es dona la castración. Con lo cual hay una beta diferente del amor que concierne a lo simbólico del amor y me permito agregar, como para debatir y discutir, y lo voy a decir mejor con una pregunta, ¿qué es lo real del amor? ¿No? ¿Qué entendemos los psicoanalistas por lo real del amor? Eh, para ir terminando, no sé cuánto tiempo tengo, quiero decir dos cuestiones más del texto de Lorena. Una que la verdad no la tenía presente, una frase, y te agradezco, Lorena, por recordármela, realmente es muy, muy interesante, que no la tenía del seminario 24, eso que es un seminario el que uno siempre va pasando y vuelve y encuentra algo más. La neurosis se sostiene en los lazos sociales. No la tenía presente, me parece un hallazgo, me la hace pensar al derecho y al revés, me la hace pensar, la neurosis se sostiene en los lazos sociales y muchas veces los lazos sociales hacen de asiento de las neurosis, salvo que el lazo social sea un lazo de discurso y de discurso analítico en el sentido de el saber en el lugar de la verdad, porque ahí opera la castración y la falta. Pero lo que nos pasa en los lazos sociales, entendiendo ya no los lazos sociales de discurso que plantea Lacan, sino los lazos sociales en el sentido de el socius, que creo que no lo mencionaron así, pero lo podría mencionar, el socius, el semejante, ¿no? Que no es lo mismo que el prójimo. El prójimo, hay algo del orden de la falta que atraviesa el lazo con el prójimo, mientras que el semejante está del lado de lo especular. Es el igual y con quien se produce la fratría, el Caín y Abel, las agresividades que Lacan también trabaja muy bien en las tesis sobre la agresividad, o sea que es el otro con minúscula, el semejante, también es el asiento de la hostilidad y de la agresividad en dos sentidos.
Una cosa es la agresividad como tensión y otra cosa es la agresividad como ejecución de la hostilidad sobre el cuerpo del semejante. En estos días, Lorena acertó con una frase que la quiero leer: ¿cómo aceptar al migrante si no nos reconocemos a nosotros mismos? O sea, el migrante, expulsado, segregado, ¿no? Parece que trae a colación un problema fundamental del lazo, lo voy a decir a mi manera, del lazo entre sujetos en nuestro tiempo. El lazo entre sujetos que en estas semanas está especialmente percudido, dolorido, eh, eh, herido, me sale la palabra, herido, cortajeado, ¿no? Algo así en donde ha entrado ya no la hostilidad, sino la crueldad en el lazo social. Y esta crueldad que viene siendo Fernando Ulloa, voy a decir una frase que todos conocemos porque se ha vuelto casi un rito mencionarla, ¿no? Donde no entra la ternura, el sujeto se humaniza por la ternura, decía Fernando Ulloa, pero por la crueldad creo que se deshumaniza, ya no es la agresividad, la tensión agresiva entre el tú y el yo, sino que la crueldad, un poco lo citaban también ustedes, tiene que ver con aquello que decía Freud: el otro ya no es un auxiliar, el semejante, sino es el enemigo al que maltratar, escupir, segregar, etcétera. No me sale todo lo que decía Freud, pero creo que todos recordamos esa frase. ¿Cómo aceptar al migrante si, ¿no? Y no lo aceptamos? La segregación está hasta la orden del día. Más bien, esa segregación, la guerra, decapitar bebés, lo tengo que decir, decapitar bebés, arrancarle un brazo a una persona, quemar, incendiar casas en donde vive la gente, tirar una bomba en un hospital, lo pongo en el mismo nivel, ¿no? La crueldad sin límites es la barbarie. Esa barbarie es la inminencia intolerable del goce, que Lacan pudo situar en algún momento y que al mismo tiempo situó que el trazo unario llevado, el trazo unario que es también fundamento del significante, porque es el significante mismo en Lacan, el trazo unario, cuando se masifica, puede conducir al racismo. Esta es una frase de Lacan, una importantísima frase de Lacan, que creo que tiene algún otro aditamento, pero de memoria no la voy a recordar del todo, pero después si quieren se las paso. ¿No? La crueldad del racismo que fundamenta la segregación en distintas instancias. Me parece que con la guerra, con los migrantes que vienen, la guerra en Medio Oriente, la guerra, digamos, las guerras que nos están atravesando hoy por hoy, y los migrantes que para salvar su vida se ahogan en el mar. No digo nada que no sepamos, solo que cuando lo digo me duele el alma, ¿no? Para salvar la vida de los hijos, los chicos los ponen en esos gomones de África a Lampedusa, por ejemplo, o a Tenerife, en gomones y viajan como una valija, sin saber a dónde van. Y eso es salvar la vida para recuperar algo de subjetividad. De esta manera, tenemos esta expresión que toma Lorena de la extimidad. Es una expresión que tendríamos que decir de lo íntimo a lo éxtimo. A veces en lo éxtimo surge la posibilidad vivificante del significante, del lenguaje hecho discurso. Una ética del deseo, una ética del decir, del acto del decir. Pero también en lo éxtimo puede salir la crueldad que no entra
ni en el mal ni en el bien decir, que entra como acto del, ¿no? Bueno, el mal goce, decía también, miren, acá, el mal goce en ese caso, cito a Lorena, nos interpela. Y ahí ubico esto que me parece que es un buen lazo, un buen enlace, un buen movimiento para entrar en lo que escuché de Karina. También de nuestro tiempo, absolutamente de nuestro tiempo, cómo han entrado los gadgets, cómo ha entrado la tecnología de diferentes maneras, ¿no? Y con diferentes recursos. Por ejemplo, hoy estamos aquí reunidos gracias a la tecnología. Hoy nos reúne, y no solamente hoy, desde hace... La pandemia dejó algo, yo diría, dejó un montón de cosas malas, ¿no? Muerte, todo, enfermedad, todo eso, pero también dejó esto que se nos ha hecho parte de nuestra vida cotidiana, que el psicoanálisis de alguna manera se las ingenió para que pueda haber palabra que circule por internet, por el Zoom o por el Meet. También nos dejó deseos, digamos, de reunirnos y usamos la tecnología. O sea que la tecnología no es ni buena ni mala, me gustaría decir, sino depende cómo se la use, depende lo que hagamos con ella. Que la tecnología, yo no puedo hablar de inteligencia artificial porque de eso sé poquito y por lo que me han contado, por el momento es un big data. Creo que Enrique Ratín me ha hecho leer también algo de este tema. La inteligencia artificial por el momento tiene un uso de big data, es decir, un uso de diccionario que a su vez toma de modo rápido, de modo realmente instantáneo, esto es maravilloso, de modo instantáneo los recursos y la información que ya está en Internet, no inventa información nueva. La Big Data que nos llega a nosotros en el chat de inteligencia artificial. Ahora bien, cuando con la inteligencia artificial o con medios tecnológicos, para no poner el nombre de con medios tecnológicos se puede hacer una cirugía con un robot para poder hacer una cirugía de cerebro, será discurso de la ciencia, se excluirán al sujeto, pero también es un gran aporte, ¿no? Es un gran aporte. Entonces, la tecnología puede facilitar esa vida que queremos cuidar. O sea, ¿qué lugar para el sujeto en la era digital? Se preguntaba Karina. Ese lugar del sujeto sigue siendo nuestro sujeto y quiero recordar la paradoja a la que nos invita Lacan en Ciencia y Verdad, cuando dice, el sujeto de la ciencia es el mismo que el sujeto del psicoanálisis, aunque parezca paradoja. ¿Por qué ubica ahí estos dos? Porque hace una lectura de la historia, hace una lectura de Descartes, incluso de Spinoza, pero sobre todo de Descartes en adelante, cuando se escinde del sujeto el Padre Dios y la divinidad, ¿no? La divinidad en el sentido de que no hay naturaleza sino creación divina. Lo que pone Descartes de nuevo sobre la mesa es la razón de una existencia que le da un lugar al, ¿no? Si yo pienso soy, ¿no? Je pense donc je suis, bueno, que le da un lugar a la razón de su época, separando al sujeto de la razón divina. Incluso, como muchos de ustedes conocen, soy una interesada por las ciencias jurídicas, no por las ciencias médicas, pero sí por las jurídicas. Y hay toda una tradición jurídica de enorme importancia basada en el derecho natural, el ius naturalismo, que uno podría decir natural de la naturaleza, no, natural
de Dios, ese que hace que los Borbones puedan ser reyes, es un derecho divino puesto, ¿no?, por los Borbones o la Casa de Orange o los que fueran, como que proviene del mandato divino y de la elección divina. Descartes rompe con esa tradición y en las ciencias jurídicas también se rompe con esa tradición del derecho divino para pasar a ser el derecho positivo. Nos puede interesar o no, ahí tenemos ya una diferencia con lo jurídico, pero que no viene al caso. Volvamos entonces, el sujeto de la ciencia, ¿no? Puede parecer paradoja, pero es el mismo del psicoanálisis, separado, escindido de la razón divina, porque la razón divina, ¿qué funda? El acto, ¿no? Ya no es solo el verbo, como dice la Biblia, sino que la razón del sujeto es el acto, que dista enormemente, ¿no?, del acto de decir, dista enormemente del acto divino, del acto creacionista divino. Entonces, pero tomemos lo que decía Karina, muy interesante, realmente muy interesante. Agradezco los dos textos y agradezco que me dijeran, Lili, habla, porque me dieron un montón de ideas que no sabía que tenía antes de escucharlas. Y eso es enorme, eso es enorme, es deseable por un lado y por otro lado es como empujaron al deseo y no imaginaba de ningún modo que iban a impulsar el surgimiento del deseo. Eso es nuestro psicoanálisis. Entonces, nuestro psicoanálisis, digo, el mío, el de cada día, nos permite pensar todo esto que, por ejemplo, trajo Karina, ¿no? En la época de la hiperconectividad, el dominio de la imagen. Pero nosotros no tenemos una mirada tan sesgada como, que tampoco tienen, digamos, como podría tener, le voy a mencionar así, mi tía Catalina. El dominio de la imagen es el dominio de la imagen, punto. Mucho dibujo, mucha tele, mucho jueguito de computadora, mucho PlayStation. Eso es una mirada sesgada. Nosotros podemos aportar algo que me parece que Karina subraya. El dominio de la imagen, dicho con ese subrayado, nos hace pensar que no se trata solo de la imagen, que la imagen es parte de los enlaces, 6 enlaces, para mencionar el nudo más simple, el borromeo más simple, donde lo imaginario puede estar, como dice algún momento Lacan, puede estar inflado, pero no es sin lo simbólico y lo real. Si pensamos la cuestión del nudo y la fragilidad de la imagen, del yo, de lo especular, que en el nudo, en el imaginario que está sostenido por el falo, digamos, el falo da cuerpo a lo imaginario, ahora voy a otras cosas que planteó Karina, si el falo da cuerpo a lo imaginario, ¿con qué nos encontramos? Con que ese imaginario que anuda ese cuerpo, que lo dijo también Lorena al comienzo, una frase que yo quiero mucho, porque alguna vez la dije, ¿no?, que para que un cuerpo pueda inscribir la aerogeneización, ese cuerpo tiene que ser consistente para que resista una escritura. Si el cuerpo no es consistente, no resiste la escritura y probablemente desborde, se psicotice, etcétera, etcétera. Pero si lo pensamos, ¿no?, el dominio de la imagen, con esta diferencia, imagen especular, la fragilidad de la imagen que no es lo imaginario, pero la fragilidad de la imagen también está en lo imaginario, pero en un imaginario que el falo le da cuerpo, le da consistencia a lo imaginario. Si esta operación, que es una operación de constitución del sujeto, ¿no?, el falo en sus distintas posibilidades otorga cuerpo,
no solo libidiniza y da brillo, sino es lo que da cuerpo. Por eso en la psicosis el cuerpo a veces se desmorona, ¿no? Y se desmorona en el punto en que el falo, como falo simbólico, no sostiene. Pero nosotros, digo nosotros, el psicoanálisis, Lacan nos ha enseñado, sobre todo, porque no sé si no hubiéramos llegado solitos sin Lacan y sin Freud, ¿qué nos permite pensar esto? Que aún en el dominio de la imagen no es sin lo simbólico y lo real. Con lo cual cambia la escena de los niños hiperconectados, cambia la escena analítica, ¿no? A mí me dicen a veces que yo no tengo demasiada, no es no es lo que uso todo el tiempo, no es un exceso, pero no tengo ningún inconveniente que en la escena de los niños, en la escena del análisis de un niño, se trabaje con cuestiones con digitalizadas, porque digamos, puede tener una función de acercamiento, porque jugar al ajedrez a través de la máquina y jugar en la mesa con el cartón, la única diferencia es que si el nene se enoja, me pone el tablero y las fichas de sombrero, como me ha pasado más de una vez. En cambio, con la computadora la cuidan un poco más, qué sé yo, pero hay algo de lo simbólico que se mantiene en esa imagen y resulta útil a los efectos de lo lúdico. Así que por eso digo, yo voy a, no digo defender, digo que me gusta tomar este enlace de real, imaginario y simbólico también para pensar la hiperconectividad, como bien decía Karina, porque desde ahí podemos aportar algo. Cuando un adulto, completamente adormecido por el exceso de imagen que lo desenlaza de las otras dimensiones. Por eso hay una pregunta que yo me había hecho mientras escuchaba a Karina. ¿Hay lazo de discurso en la máquina? En la máquina no, en el sujeto sí. Retorno a Lacan, digo, el psicoanálisis tiene algo que aportar en este terreno y tiene algo que aportar en este momento, pasado estos impactos enormes que tenemos, que es, ¿no? ¿Qué pasa con RSI en relación al uso de las máquinas? Hay una pregunta, yo no lo voy a poder decir de memoria porque la memoria no es tan vasta, pero lo podríamos leer, o los invito a leerlo. A leerlo en la clase, creo que 2 o 3 del seminario 4 de las relaciones de objeto de Lacan. Las relaciones de objeto y las estructuras freudianas, ese es el nombre que le pusieron, que le puso Miller. No sé si se lo puso Lacan, pero sí están en los libros de Paidós. El seminario 4, Lacan se pregunta, todavía no tiene RCI al modo del que conocemos años más tarde, pero Lacan se pregunta, presubjetivo, antes de la existencia del sujeto, ¿no? Un río que corre y que puede tener algo que le haga dique y que eso genere energía. ¿Eso existe previo al sujeto? Y Lacan responde más o menos así, búsquenlo por si digo algo de memoria que no está bien, que no esté bien. Y Lacan se responde, esa naturaleza es inexistente sin el significante. O sea que el significante le da lugar a la naturaleza y no al revés. Entonces, ese significante o los significantes, ¿no? Par ordenado se mencionó, el discurso, el significante en el orden del discurso, como uno de los elementos del discurso, es lo que hace lazo también con la máquina. Vale el ejemplo de los niños y el ajedrez o algún otro jueguito. Conste que me conozco muchos jueguitos, los de Roblox son uno de mis preferidos y demás. Me costó un montón aprenderlos, hasta parezco de
no les voy a decir la mujer primitiva, ¿no? Pero no importa, voy aprendiendo. Entonces, pero hay otra pregunta que trae Karina y que ahí sí, la cuestión del discurso del lazo social y del cuerpo, que yo recién mencionaba, el falo da cuerpo a lo imaginario, es absolutamente indispensable en nuestra tarea analítica. ¿Se puede prescindir del cuerpo del otro? Sexo por internet, sexo virtual, sexting en el sentido de esas fotos que se distribuyen a veces consensuadas, ¿no? Y otras que son del orden del grooming, esas cuestiones que se le extraen a los niños para amenazarlos, ¿no? Y que tienen que ver, van de la mano de la pedofilia. Bueno, o sea que se puede ese cuerpo, ese sexo sin cuerpo, esa sexualidad, mejor dicho, sin cuerpo sexuado, bueno, es como Lacan dice del goce de los niños, del goce masturbatorio, no hablo de la pedofilia, él lo llama que ahí hay un goce y un goce sexual, que él lo llama, lo dice Lacan, no, yo no quiero ofender a nadie ni faltarle el respeto a nadie, pero Lacan lo llama muy bien el goce del idiota, o sea que es menester el cuerpo del otro, ¿para qué? Para que no haya relación sexual, es decir, para que en la brecha, en la grieta entre el placer buscado y el hallado, esté esa ansia que impide esa relación virtuosa, digo, entre comillas, ¿no? Que es la que el sexo sin cuerpo, sin el cuerpo del otro, mejor dicho, aspira a una especie de completud sin ningún malentendido que tenga que ver con la diferencia, con la castración, con la dificultad incluso. No es para nada sencillo el encuentro amoroso entre seres parlantes. No hay acoplamiento y esa es la dificultad en relación al cuerpo del otro y a su goce y al goce del sujeto, que hay una frase que todos conocemos, que es importantísima para mi gusto, que es, aún en el abrazo, más abrazo, ¿no? Por más que abracemos a un cuerpo y lo abracemos y lo estrechemos, solo conseguiremos romperlo a pedacitos. Frase de Lacan del Seminario 20, ¿no? Y para decirnos que no hay manera de una cópula perfecta, de un acople, ¿no? Porque en el acople, en el seres parlantes, es decir, entre nos, el sujeto del inconsciente, y porque el amor, retomo, tiene que ver con el fracaso. El amor es el fracaso del inconsciente. Y precisamente por esto, por esa misma razón, así, frase elemental, ¿no? Hay malentendido sexual. Y ese malentendido sexual es fuente de goce. Mientras que sin cuerpo no hay malentendido sexual. Puede haber algo así como paso a paso una completud posible. A lo que agrega después Karina, Dios ha muerto, Dios no ha muerto, es inconsciente. Por eso, en relación al prescindir del cuerpo del otro, ya voy terminando, me parece que no creo Bárbaro. que tenga mucho más Así tiempo. podemos abrir, viste, al debate y Bueno, después igual si querés agregar algo más, no, quiero queda decir, abierto. voy a mencionar esto, nada más, pues no sabía cuánto tiempo disponía, así que pero me parece que estamos correctamente en tiempo. Esto de no hay acople perfecto porque no se trata de abrazar el cuerpo del otro, porque entre uno y uno no son dos, sino es uno más el objeto A, marca de la diferencia, de la ansia y de la castración. Entonces, Dios no ha muerto, es inconsciente y el amor del que empezamos a hablar,
por el otro trabajo, y el amor es su fracaso para que entre uno y uno, ¿no? Entonces, bueno, la digitalización podría dejar afuera el malentendido fuente de goce. Y esto creo que es más o menos lo que fui diciendo hasta ahora. Gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, ahora eso, no sé si quieren ustedes contestar algo o abrimos al público en general, tanto por el Zoom como presente, si tienen alguna pregunta, algún comentario. Hola, buenas noches. Bueno, soy Andrés Musto, Liliana, de la Escuela Freudiana de Montevideo. Mucho gusto. Gracias, Karina y Lorena, por sus trabajos. En realidad, una reflexión simplemente respecto a lo que estaba planteando, ¿no? Recordaba cuando Lacan dice un significante es lo que representa un sujeto para otro significante, ¿no? Y en realidad lo que deja ese significante como marca es el vacío, ¿no? Y lo opuesto a ese significante no es, digamos, el otro significante, sino el vacío. Vacío que después se positiviza, digamos, mencionándose como su opuesto, ¿no? Lacan lo trabaja, eso lo plantea en el seminario 3 cuando habla del día y la noche. Entonces, lo que pensaba en relación a la crueldad que venís planteando es que en realidad es desconocer que ese significante lo que funda es un vacío y creer que lo que ese significante puede fundar es la consistencia de ser. Y entonces me parece que en definitiva, digamos, a veces la lucha también termina siendo tan estúpida como la lucha por un significante y porque ese significante sea, de alguna manera, por desconocer el vacío que lo habita. Y después, porque en definitiva, digamos, me parece a mí, ¿no? Llevado a último término, digamos, es estúpida la guerra, ¿no? Es estúpida la guerra como fue estúpido el fascismo. Y después, lo otro que quería agradecerte también es esa puntuación que haces respecto de la imagen, no como algo suelto, ¿no? Sino la imagen anudada, digamos, a real y a simbólico para poder pensar el trabajo en la clínica. También en mi clínica con niños introduzco trabajo a partir de los dispositivos tecnológicos que traen, a veces incluso mi teléfono, porque bueno, también lo que ahí aparecen son personajes, ¿no? Son personajes, son historias. Entiendo que tal vez sea posible pensar que las consecuencias que tiene la imagen, la excesiva presencia de la imagen, pueda producir algunas consecuencias diferentes a digamos, a cómo podía producirse la estructuración psíquica a partir del relato de historia, ¿no? Me parece que la presencia, digamos, tan marcada de la imagen tal vez tenga unas consecuencias diferentes. No llego a darme cuenta cuáles, pero no sé, se me ocurriría pensarlo. Pero sí, en definitiva me parece que lo que vuelve ahí es eso, ¿no? Porque los personajes que aparecen en esas historias, en los dibujitos, los personajes con los que juegan muchas veces, ¿no? Que muchas veces además son dioses de la mitología griega, en donde toman sagas, y entonces ahí hay también un enganche fantasmático al cual poder hacer hablar, ¿no? Enganche fantasmático que queda, digamos, que después el sujeto no lo puede llevar, digamos, como a lo real del lazo con el otro, ¿no? Pero que en el juego muchas veces se está intentando ponerlo en escena. Entonces, ahí me parece que hay un pasaje, digamos, que se produce, ¿no? Del juego virtual, digamos, a lo real
del lazo con el otro que desde el lugar del analista se soporta, ¿no? Después lo otro también que pensaba a partir de lo que traía Karina es que el futuro llegó hace rato. Y lo otro de la película que traía Lorena, Hacia lo salvaje, Into the Wild, que es una película que, bueno, tiene su interés, ¿no? Y va a buscar va a buscar a la soledad, ¿no? Digamos, el protagonista de la película, en definitiva, intenta en la soledad encontrar algo de un consuelo. Y en el intento de encontrar el consuelo en la soledad, muere. O sea, no hay reparación posible en la soledad, no hay reparación posible en el aislamiento, digamos, ¿no? De aquello que puede haber sido doloroso para alguien. Si hay un alivio posible, es sosteniendo, digamos, ese lazo social con la neurosis incluida, ¿no? En la medida en que la neurosis nos lleve a la destrucción del lazo, ¿no? Bien, eso. Bueno, muchas gracias por los trabajos, muy interesantes los dos, y el comentario de Lili también me hicieron pensar algunas cosas. Lo que más me quedó en este momento, pensaba en relación al trabajo que presentó Lorena, cuando habla del amor y el amor de transferencias y el amor en el lazo social, pero bueno, en este caso voy a recordar que Freud, en uno de sus trabajos sobre la transferencia, en los escritos técnicos, él plantea que el amor también se puede presentar como resistencia al trabajo analítico, y bueno, también puntuar que no hay trabajo analítico sin resistencia, y que, bueno, ese comentario me suscitó a partir de lo que comentó también Lili en relación a eso. Y después, con respecto al trabajo de Karina y la tecnología, estoy completamente de acuerdo que es importante el uso que se le da a la tecnología. Y bueno, me hizo acordar a algunas sesiones con una niña donde me pedía que usara mi teléfono para filmarla o sacarle fotos cuando ella hacía piruetas con su cuerpo. Entonces, también me parece en ese sentido, ¿no? Como algo importante en relación a una intervención donde uno usa la tecnología. Bueno, eran esos comentarios. Bueno, gracias también a Isabel, a Andrés, a Lorena, Karina y Liliana. Octavio te habla, ¿cómo andás? Te saludo acá sin que te vea, pero... Hola, Octavio, te reconocí por la voz. Bueno, Sabía que era... gracias. Eso todavía no ha cambiado, pero pese a No. los resfríos. Brevemente quería comentar primero el tema del amor que trae Lorena. Y esa pregunta que vos lanzás, bueno, ¿qué de lo real del amor se juega en estas enunciaciones? Que, bueno, me preguntaba, ¿el amor pasa de moda? ¿Se lo come Internet? ¿Se lo come? Tomando como, por ejemplo, la película que traía Karina, Her. Entonces, bueno, no sé si el amor se enreda tanto que llega a aniquilarse, pero, uniendo los dos trabajos me parece que hay una habilitación en la era que la llamaría no solamente digital, sino que la llamaría escópico digital. Me parece que el énfasis pulsional de la era en la cual venimos entrando ya hace 30 años, no es solamente de los números ni los dedos, sino principalmente
pone en juego la pulsión escópica. ¿Mm? Ya Freud decía que de las pulsiones la que menos se somete a la castración es la pulsión escópica. Y eso me parece que tiene alcances tremendos, de los cuales, bueno, somos atravesados por esas transformaciones, como muchas otras. Una de esas transformaciones que me parece que va en curso es, ni más ni menos, los modos de amar. Hay una cosa que en la película Her es destacada, que es la posibilidad que ofrece la tecnología de amarse a sí mismo sin saberlo del todo. Y acá entro en otro tema central, o por lo menos para mí, que tiene que ver con uno de los rasgos distintivos del estadio del espejo que pareciera que se está generalizando tecnológicamente. ¿Cuál es ese? Dijeron varios, no los voy a repetir. La rivalidad, el reconocimiento, el semejante, la atención, pero hay una sobre todo que me parece que es necesario enfatizarla un poco más, que es la dimensión de la captura imaginaria. Cuando ponía el ejemplo recién de Isabel, de esa niña que le pide sacar fotos, que le saque a ella, no está poniendo justamente en escena esa tensión pulsional, casi como de vida o muerte, de tener una captura imaginaria, con lo cual mostrarse en términos planos para el reconocimiento del otro también en términos planos. ¿A qué va conduciendo eso? Bueno, no lo sé del todo, pero hay una cosa afirmándome lo que decías vos, Lili, de Lacan en relación al goce onanista. Bueno, nos va conduciendo, en definitiva, en muchos aspectos, a una sociedad de idiotas, donde incluso en las situaciones más graves de aislamiento, como está metaforizado en la película Her, o en otras más cercanas y no tan cinematográficas, a mí me surge la pregunta, bueno, en la era digital, ¿será posible salir del autoerotismo? ¿No se estará produciendo algo del orden extraño, hasta bizarro, entre un ensimismamiento tecnológico en un yo ideal, amparado en una suerte de extensión pulsional que se resume en un punto, el autoerotismo? En la película Her justamente se complica la situación cuando el programa, cuando ella intenta darle cuerpo a su presencia. Traen a una trabajadora sexual e intentan juntar oleogramáticamente las dos imágenes. Y ahí no puede. El protagonista no puede. No puede sostener justamente la imposibilidad de la relación sexual. Eso que también vos decías, Lili, que lo dice el trabajo de Karina también, que es algo del orden de un autoerotismo amparado en una dimensión de un ideal tecnológico de aislamiento, nos lleva como resultante, bueno, una suerte de insistencia en creer en la relación sexual, pero solo, aislado, o fusionado con la pantalla y el teclado. Bueno, gracias por los comentarios y por la puntuación, Lili, que haces. Me parece bien interesante.
respecto de, bueno, de este punto, Octavio, que traes, un poco intentaba problematizar, intentar reflexionar en relación a eso, ¿no? Porque bueno, sí, no se trata de demonizar la tecnología, porque de hecho nosotros también la utilizamos, como bien decía Lili, para también enlazarnos. Eso lo vimos en la pandemia, sino que me refería más a este otro punto. Y bueno, de hecho también en nuestra consulta ingresa, o sea, ¿quién no trabaja con adolescentes y no le muestra, no sé, la foto del vestido que se va a poner el sábado cuando vaya al 15? O eso ingresa, eso ya ingresó hace rato también, ¿no? Pero me parece que este punto que vos planteás es bien interesante como para pensar esa cuestión de creer en la existencia de la relación sexual, justamente en no soportar esa ansia necesaria, ¿no? Que es donde, ahí es donde va a parar el amor, como suplencia de la no relación. Para que haya amor, tiene que haber no relación, ¿no? En el sentido de la imposibilidad. Por eso decía, bueno, este amor impotente, ¿no? Que justamente no cumple esa función de hacer condescender el goce al deseo, ¿no? Bueno, creo que hay cuestiones a pensar allí, en esto creo que está bien esta puntuación de lo escópico más que lo digital, que es lo que pone en juego allí, y cómo a veces, bueno, vos hablas del imperio de la fobia, ¿no? El sujeto queda ahí como en ese sí mismo, ¿no? Por eso me citaba a este filósofo que hablaba de la erosión del otro, ¿no? No es casual, o sea, hay cuestiones que me parece que sí, que no se puede zafar de ahí, pero que está bueno pensar y reflexionar cómo incide eso, ¿no? Obviamente que para eso hay que escucharlo en el uno a uno, ¿no? Por eso decía, en algunos casos es, al contrario, es propiciatorio, es lo que permite hacer lazo, es lo que le permite, pensaban los adolescentes, vincularse con otros. Obviamente que ellos igual están inmersos en un mundo que queda como muy desconectado del mundo adulto, hablando de conexiones, porque tienen una lógica distinta. El tiempo, el espacio, ellos pedidos ya, o sea, se manejan muy bien en lo virtual, pero luego no saben dónde están, no saben la panadería de la casa dónde queda, no sé cómo decir. Hay una cuestión ahí muy trastocada, ¿no? En lo que implica, bueno, el mundo y el contacto con el otro, y digo como para pensarlo, no para decir que esté bien o mal, pero creo que hay algo allí para pensar, ¿no? Bueno, por ahora se me ocurre decir eso. Liliana, yo te quería agradecer especialmente tus comentarios. Nada, me anoté cosas para seguirlo pensando. Quería agradecerte también el estar acá. También me hacía pensar, y eso un poco planteaba en el trabajo, que también en esa ansia, ¿no? De la no relación, que es donde plantea Lacan esta suplencia del amor, también, ¿no? Esa ansia implica allí lo de la angustia, ¿no? Esta cuestión de gozne entre goce y deseo, y que bueno, ahora se me venía a la mente esto de la capacidad de amar y trabajar que planteaba Freud. Bueno, hoy es la capacidad de no trabajar. La gente está enroscada en un sistema productivo que no puede parar de trabajar porque, o sea, a veces justamente el no hacer le genera tanta ansiedad. Por lo menos yo me encuentro muchísimo con eso en la clínica, ¿no? No la capacidad de trabajar, sino de parar de trabajar, porque es como bueno, un estímulo constante donde entramos en una lógica y una cuestión como del apuro, ¿no? Del apuro, sin vestidura. Sí. Lili, ¿quisieras agregar algo más? Bueno, Porque ya estamos por sí. terminar. Quiero sí, decir algo respecto de, porque me parece que me entusiasmé mucho con el amor, como siempre, y quería dedicarle un poco más a la cuestión de la hiperconectividad, la cultura digital y el psicoanálisis. Creo que, vuelvo a decir, el psicoanálisis tiene mucho que aportar y hay algo respecto de lo que el sujeto y sus invariantes sostienen.
¿no? Y lo puedo decir en las tres dimensiones, real, simbólico, imaginario, el significante, la castración. No pongamos nuestros conceptos fundamentales en marcha, porque siguen siendo fundamentos, pero y fundamentales a la hora de la emergencia del sujeto, y a esto, digamos, es nuestra enorme tarea dentro del psicoanálisis. Entonces traigo una pequeña anécdota que digamos, que no lo voy a contar en sí mismo el caso clínico, porque no, viene, no va por ahí, pero va por la proliferación de las páginas de citas. Si el amor es el fracaso del inconsciente y la digitalización a veces suprime momentáneamente el cuerpo, lo voy a decir, lo real del cuerpo existe en el sentido de la existencia. ¿Cuántas páginas hay de citas para relacionarse con otros? Tal vez no hay relaciones con otros no sé cómo se dice en Uruguay, pero acá diríamos en ir a bailar al boliche, adolescentes, adultos y superadultos también. Los niños no, ¿no? Que suple de alguna manera las páginas de contacto, que en una época parecía hasta que teníamos prejuicios, ¿cómo vas a conocer a alguien en una revista? Hasta que uno advierte que, bueno, conocer a alguien como decía una paciente, a través de un catálogo, a mí me causaba mucha, horrible lo del catálogo, pero lo que buscaba era un contacto amoroso cuerpo a cuerpo con otra persona, siempre hetero, como dice Lacan. No importa que el homosexual busca la diferencia, no importa, digamos, lo que busca, no solamente. Y si el catálogo, como decía Octavio, es cierto que está lo escópico, la mirada, por supuesto, y seguramente en el catálogo, como le decía esta señora al Tinder, no hay invocante, lo invocante no está. Sin embargo, lo imaginario de la imagen, y es cierto esto, pero es con la intención al menos de algún encuentro, que sabemos que siempre va a tener una brecha. Entonces, como muy bien dijo Karina, si se reduce lo digital a la exclusión del otro, a la exclusión radical del otro, a la supresión del otro cuerpo, tenemos esto que muy bien planteó Karina y que me gustó mucho, que es que si solo se queda con el cuerpo digital, es cierto, no ofrece obstáculo al goce onanista o al goce voy a terminar con un chiste, no ofrece ningún obstáculo. Termino con un chiste de alguien que en un momento me gustaba mucho y después me gustó menos por su situación familiar, pero que el chiste es buenísimo, es de una película de Woody Allen, que él se encuentra con una condesa en un baile y entonces se va con la condesa a la habitación de la condesa y hacen el amor y entonces la condesa le pregunta, le dice, pero qué bien que haces tú el amor, qué maravilla. Y Woody Allen le contesta, es que cuando estoy solo practico mucho. Con lo cual, yo creo que salvo en situaciones extremas, no hay supresión total del otro. Entonces, porque hay algo de esto, digo en la neurosis, ¿no? Digo en lo que entra en discurso. Bueno, eh, tenía ganas de agregar algo de esto, ¿no? Porque fíjense, transferencia, discurso y lazo social no es sin el lazo de discurso, ya sea de amor, deseo y goce, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias.